Reglas para el parque humano. Una respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger. Los libros, dijo una vez el poeta Jean-Paul, son voluminosas cartas a los amigos. Con esta frase llamaba por su nombre, de forma quintaesenciada y graciosa, a la esencia y función del humanismo, una telecomunicación fundadora de amistad en el medio de la escritura. Lo que desde los tiempos de Cicerón se llama humanitas es, en el más estricto y en el más amplio de los sentidos, una de las consecuencias de la alfabetización. Desde que existe la filosofía como género literario, esta recluta a sus adeptos escribiendo de manera contagiosa sobre el amor y la amistad. Ella no es solo un discurso sobre el amor a la sabiduría, también quiere mover a otros a ese amor. El hecho de que la filosofía escrita haya podido mantener su virulencia desde sus inicios hace más de 2500 años hasta hoy, se lo debe al éxito de su capacidad para hacer amigos a través del texto. Ha permitido que se las siga escribiendo a la manera de las cartas encadenadas a través de las generaciones. A pesar de las faltas cometidas en las copias, o acaso gracias a esas faltas, la filosofía cautivó a copistas e intérpretes con su hechizo generador de amistades. El eslabón más importante de esta cadena epistolar fue sin duda la recepción de la misiva griega por los romanos, pues solo la apropiación romana abrió el texto griego al imperio y lo hizo accesible, al menos de forma mediata, más allá de la caída de la Roma de Occidente, a las culturas europeas posteriores. Seguro que los autores griegos se habrían sorprendido de ver qué clase de amigos responderían un día a sus cartas. Una de las reglas de juego de la cultura escrita es que el remitente no pueda prever cuál será su verdadero receptor. Esto no quita para que los autores se embarquen en la aventura de enviar sus cartas a amigos no identificados. Sin la codificación de la filosofía griega en rollos de escritura transportables, esos efectos postales que llamamos tradición nunca hubieran podido ser expedidos, pero sin los lectores griegos que se ofrecieron a los romanos para ayudarles a descifrar las cartas provenientes de Grecia, esos mismos romanos no hubieran sido capaces de trabar lazos de amistad con los remitentes de esos escritos. La amistad que sale a la lejanía requiere, por tanto, ambas cosas, las cartas y sus remitentes o intérpretes. Sin la disposición de los lectores romanos, por su parte, a entablar relaciones amistosas con esos envíos de los griegos, habrían faltado los destinatarios, y si los romanos, con su excepcional receptividad, no hubieran entrado en el juego, las misivas griegas jamás hubieran alcanzado el espacio de Europa occidental que habitan todavía quienes siguen hoy interesados en el humanismo. No existiría ni el fenómeno del humanismo, ni una forma seria de discurso filosófico en latín, como tampoco existirían las culturas filosóficas posteriores en las lenguas nacionales. Si hoy se puede estar hablando aquí en lengua alemana de cosas humanas, ello se debe, entre otras cosas, a la disposición de los romanos para leer los escritos de los maestros griegos como si se tratara de cartas dirigidas a amigos residentes en Italia. Si se consideran las consecuencias epocales del carteo grecorromano, resulta evidente que la escritura, el envío y la recepción de escritos filosóficos constituyen un caso particular. Está claro que el remitente de este género de cartas amistosas envía sus escritos al mundo sin conocer a sus destinatarios, o, en caso de conocerlos, es sin embargo consciente de que el envío epistolar alcanza más allá de estos y que es capaz de dar ocasión a un número indeterminado de relaciones amistosas con lectores que carecen de nombre y a menudo no han nacido todavía. Desde una perspectiva erotológica, la amistad hipotética del escribiente de libros y de cartas con los receptores de sus envíos representa un caso de amor a los más lejanos, y esto enteramente en el sentido de
Nietzsche, que sabía que la escritura es el poder de transformar el amor al próximo cualquiera, en amor a la vida desconocida, lejana y por venir. La escritura no solo tiende un puente telecomunicativo entre amigos probados, que en el momento del envío epistolar viven separados por la distancia espacial, sino que pone en marcha una operación en el terreno de lo no probado, lanza una seducción desde lejos o, en el lenguaje de la antigua magia europea, un acto in distanza al objeto de comprometer como tal al amigo desconocido y de animarle a ingresar en el círculo de amistades. En realidad, el lector que se expone a esa carta más gruesa puede entender el libro como una tarjeta de invitación, y si deja que el texto que está leyendo le haga partícipe de su calor, entonces se presentará en el círculo de los interpelados para allí dar fe de la recepción de la misiva. Así pues, el fantasma comunitario que está en la base de todos los humanismos se podría retrotraer al modelo de una sociedad literaria cuyos miembros descubren mediante lecturas canónicas su común amor hacia los remitentes que los inspiran. En el núcleo del humanismo así entendido descubrimos una fantasía de secta o de club, el sueño de la solidaridad predestinada entre aquellos escogidos capaces de leer. Para el mundo antiguo, es más, hasta la antesala del Estado Nacional moderno, saber leer significaba en efecto algo así como la pertenencia a una élite envuelta en un halo de misterio. Los conocimientos de gramática representaban en otro tiempo y en muchos lugares la quinta esencia de la hechicería. Ya el inglés medieval desarrolló a partir del vocablo grammar el glamour, 199. A quien sabe leer y escribir, también otras cosas imposibles le resultarán sencillas. Los humanizados no son por de pronto más que la secta de los alfabetizados, y tal como sucede en otras muchas sectas, también en estas surgen proyectos expansionistas y universalistas. Ahí donde el alfabetismo llegó a ser fantástico e inmodesto, surgió la mística gramática o literal, la cábala, que fantasea con desentrañar la escritura del Hacedor del mundo, 200. Allí donde, por el contrario, el humanismo devino pragmático y programático, como en las ideologías dominantes en los liceos de los estados nacionales burgueses en los siglos XIX y XX, el modelo de la sociedad literaria se extendió convirtiéndose en norma de la sociedad política. A partir de entonces, los pueblos se organizaron al modo de asociaciones forzosas de amistad. Completamente alfabetizadas, vinculadas bajo juramento a un canon de lecturas establecido en cada espacio nacional. Por ese motivo, al lado de los autores antiguos, comunes para toda Europa, se movilizará también a los clásicos nacionales y modernos, cuyas cartas al público serían elevadas por el mercado editorial y las escuelas superiores a la categoría de motivos que contribuyen a la creación de la nación. ¿Qué son las naciones modernas sino las ficciones eficaces de públicos? Lectores que, a través de unos mismos escritos, se han convertido en una asociación de amigos con idénticas simpatías? El servicio militar obligatorio para la juventud masculina y la lectura obligatoria de los clásicos para los jóvenes de ambos sexos son características de la época clásica de la burguesía, esto es, de la época de la humanidad armada y leída, a la que los nuevos y viejos conservadores de hoy vuelven sus miradas, a la vez nostálgicos y desvalidos, y absolutamente incapaces de justificar, con las herramientas de una teoría de los medios de comunicación, qué sentido pueda tener un canon de lecturas. Quien quiera formarse una impresión actual de esto puede echar un vistazo a los pobres resultados del debate nacional recientemente intentado en Alemania sobre la supuesta necesidad de un nuevo canon literario. Efectivamente, entre 1789 y 1945 los humanismos nacionales amigos de la lectura habían vivido su momento de gloria, en su centro residía, consciente de su poder y
Satisfecha, la casta de los filólogos antiguos y modernos, confiados en su tarea de iniciar a las generaciones siguientes en el círculo de los receptores de las cartas más gruesas canónicas. El poder de los profesores en esa época y el papel clave de los filólogos tenían su razón de ser en el privilegiado conocimiento de aquellos autores que había que tener en cuenta en calidad de remitentes de los escritos, fundadores de comunidades. El humanismo burgués no fue, conforme a su sustancia, otra cosa que el poder absoluto para imponer a la juventud la lectura de los clásicos y afirmar la validez universal de las lecturas nacionales. 201. De ese modo, las naciones burguesas mismas serían hasta cierto punto productos literarios y postales, ficciones de una amistad predestinada con compatriotas lejanos y de lectores unidos por la simpatía hacia autores comunes y propios y fascinantes por antonomasia. Si esa época parece hoy en día pertenecer de forma irrevocable al pasado, ello no es debido a que los hombres ya no estuvieran dispuestos, a causa de un humor decadente, a cumplir con sus obligaciones literarias nacionales. La época del humanismo nacional burgués ha tocado a su fin porque, por muy profesional que fuera el ejercicio del arte de escribir cartas inspiradoras de amor a una nación de amigos, dicho arte no podría ya ser suficiente para preservar los lazos de la unión telecomunicativa entre los habitantes de la moderna sociedad de masas. Con el establecimiento mediático de la cultura de masas en el primer mundo después de 1918, radio, y después de 1945, televisión, y en mayor medida aún con las actuales revoluciones de las redes de información, la coexistencia de las personas en las sociedades del presente ha sido establecida sobre nuevas bases. Estas son, como se puede mostrar sin dificultad, decididamente postliterarias, postepistolográficas y, en consecuencia, posthumanistas. Quien considere que el prefijo post en estas fórmulas es demasiado dramático, puede sustituirlo por el adverbio marginalmente, de manera que nuestra tesis sería esta: las modernas sociedades de masas solo pueden producir ya su síntesis política y cultural marginalmente por medios literarios, epistolares y humanistas. De ningún modo la literatura ha tocado por ello a su fin, pero se ha diferenciado completamente en forma de una subcultura sui generis, y los días en que era sobreestimada como portadora de los espíritus nacionales han acabado. La síntesis social no es ya, tampoco en apariencia, principalmente un asunto de libros y cartas. Los nuevos medios de la telecomunicación político-cultural han pasado entre tanto a ocupar una posición rectora y con ello han reducido a modestas dimensiones el esquema de las amistades nacidas de la escritura. Ha concluido la era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo porque no es posible sostener por más tiempo la ilusión de que las macroestructuras políticas y económicas podrían organizarse según el modelo amable de la sociedad literaria. Esta desilusión, que como muy tarde desde la Primera Guerra Mundial aguarda a que tomen conciencia de ella las personas formadas todavía en el humanismo, tiene una historia peculiarmente estirada y marcada por retrocesos y tergiversaciones. Porque precisamente con el estridente final de la era nacional humanista en los años oscuros posteriores a 1945, el modelo humanista hubo de experimentar nuevamente un florecimiento tardío. Se trataba en este caso de un renacimiento organizado y reflejo, que suministra el modelo para todas las pequeñas reanimaciones subsiguientes del humanismo. Si el trasfondo no fuera tan tenebroso, habría que hablar de una apuesta por ver quién fantaseaba y se engañaba más. En los estados de ánimo fundamentalistas de los años posteriores a 1945, para muchas personas no era suficiente, por razones comprensibles, regresar de los horrores de la guerra a una sociedad que se presentaba de nuevo como un público pacificado de amigos de la lectura, como si una juventud goetheana pudiera hacer olvidar las juventudes hitlerianas.
Por aquel entonces, les pareció a muchos socialmente amable consultar de nuevo, junto a las lecturas romanas reeditadas, también la segunda lectura básica de los europeos, la bíblica, y evocar los basamentos del otra vez denominado Occidente en él. Humanismo cristiano. Este neohumanismo tardío, que, pasando por Weimar miraba con desesperación hacia Roma, fue el sueño de la salvación del alma europea por una bibliofilia radicalizada, una fantasía melancólica y esperanzada sobre la potencia civilizadora y humanizadora de la lectura de los clásicos, si por un instante nos tomamos la libertad de designar a Cicerón y a Cristo juntos como clásicos. Por mucho que deban su origen a la ilusión, en estos humanismos de posguerra se revela, con todo, un motivo, sin el cual nunca se comprenderá la tendencia humanística en su conjunto, ni en tiempos de los romanos ni en la era de los modernos estados nacionales burgueses. El humanismo como palabra y como asunto comporta siempre un término contra el que se endereza, pues supone el compromiso de rescatar al hombre de la barbarie. Se comprende fácilmente que precisamente aquellas épocas que han experimentado de manera especial el potencial de barbarie liberado en las violentas interacciones de estados y partidos, sean también los tiempos en los que la invocación del humanismo suele ser más sonora y exigente. Quien hoy pregunta por el futuro de la humanidad y de los medios de humanización, en realidad quiere saber si cabe abrigar alguna esperanza de domeñar las actuales tendencias que embrutecen al hombre. En esta consideración adquiere una importancia inquietante el hecho de que el embrutecimiento, hoy como siempre, suele precisamente iniciarse en casos de un desarrollo elevado del poder, ya sea como una inmediata rudeza bélica o imperial, ya como la bestialización cotidiana de los hombres en los medios de entretenimiento desinhibidor. De ambas cosas los romanos han suministrado los modelos que han marcado a Europa, por un lado, con su militarismo que todo lo impregna, por otro, con una industria del entretenimiento representada por los juegos sangrientos, que apuntaba al futuro. El tema latente del humanismo es, por tanto, la domesticación del hombre, y su tesis latente dice así: las lecturas adecuadas amansan. El fenómeno del humanismo merece hoy atención sobre todo porque, por muy disimulada y tímidamente que sea, recuerda que en la alta cultura las personas se ven permanentemente requeridas por dos potencias formativas que actúan al mismo tiempo y que por mor de la simplificación llamaremos aquí simplemente influencias inhibidoras y desinhibidoras. Del credo del humanismo forma parte la convicción de que los hombres son animales sometidos a influencia, y que por ello es imprescindible administrarles el tipo correcto de influencias. La etiqueta de humanismo recuerda, con falsa inocuidad, la batalla constante por el hombre, que se desarrolla como una lucha entre tendencias bestializadoras y amansadoras. Para la época de Cicerón aún es fácil identificar las dos potencias influyentes, pues cada una de ellas posee su propio medio característico. Por lo que hace a las influencias bestializadoras, los romanos habían establecido con sus anfiteatros, sus peleas de animales, sus juegos de lucha a muerte y sus espectáculos de ejecución la red de medios de masas más exitosa del mundo antiguo. En los estadios rugientes en torno al Mediterráneo, el desinhibido Homo inhumanus disfrutaba como apenas lo había hecho antes y pocas veces lo haría después. 202. Durante la época imperial, la provisión a las masas romanas de fascinaciones embrutecedoras se convirtió en una técnica de dominio imprescindible y rutinariamente fomentada, que es recordada hasta hoy gracias a la fórmula de pan y circo de Juvenal. No se puede entender el humanismo romano más que concibiéndolo como una toma de partido en un conflicto de medios, esto es, como la resistencia del libro contra el anfiteatro y como la oposición de las lecturas filosóficas, que humanizan, recomiendan paciencia e infunden sensatez contra el deshumanizador, incontinente y efervescente magnetismo de sensaciones y embriaguez de los estadios.
Lo que los romanos cultivados llamaron humanitas sería impensable sin esta exigencia de abstenerse de la cultura de masas en los teatros de la crueldad. Si alguna vez el humanista se extraviaba en medio de la multitud vociferante, solo era para comprobar que también él es un hombre y que por ello puede verse infectado por la bestialización. Regresa del teatro a casa, avergonzado por haber participado de manera involuntaria de esas sensaciones contagiosas, y está ahora inclinado a admitir que nada humano le es ajeno. Con ello queda dicho que la humanidad consiste en seleccionar para el desarrollo de la propia naturaleza los medios amansadores y prescindir de los medios desinhibitorios. El sentido de esta elección de los medios radica en deshabituarse de la posible propia bestialidad y poner distancia entre uno mismo y las escaladas deshumanizadoras de la turba rugiente de los teatros. Estas indicaciones ponen de manifiesto que la cuestión del humanismo tiene un alcance mayor que la bucólica suposición de que la lectura es formativa. Lo que se ventila con dicha cuestión es nada menos que una antropodicea, esto es, una determinación del hombre a la vista de su franqueza biológica y su ambivalencia moral. Pero es sobre todo la pregunta de cómo el hombre podría llegar a ser un hombre verdadero y real, la que a partir de aquí se plantea inevitablemente como una pregunta por los medios. Si por estos entendemos los medios de comunión y de comunicación, cuyo uso permite que los hombres se formen a sí mismos como aquello que pueden ser y serán. En el otoño de 1946, en la hondonada más miserable de la crisis europea de la posguerra, el filósofo Martin Heidegger redactó su famoso ensayo sobre el humanismo, un texto que a primera vista podría también entenderse como una carta más gruesa a los amigos. Pero el procedimiento para establecer lazos de amistad, que esta carta se esforzaba en emplear a su favor, ya no era simplemente el de la comunicación burguesa entre almas bellas, y el concepto de amistad que ocupaba a esta memorable misiva filosófica ya no era de ningún modo el de la comunión entre un público nacional y su autor clásico. Heidegger sabía, cuando escribió esta carta, que debía hablar con voz quebrada o escribir con mano vacilante, y que la armonía preestablecida entre el autor y sus lectores ya no podía considerarse como algo dado. Ni siquiera tenía la certeza en aquel tiempo de que le quedaran amigos, y si los hubiera, la base de esta amistad tendría que ser de nuevo definida, más allá de todo lo que hasta entonces en Europa y en las naciones se había considerado fundamento de la amistad entre personas cultivadas. Una cosa al menos es patente: lo que el filósofo en aquel otoño de 1946 trasladó al papel no era un discurso a su nación ni tampoco un discurso a la Europa del futuro, era un intento ambiguo, a la vez que cauteloso y atrevido, de presentarse el autor a un receptor favorable de su mensaje. Y de esto surgió, cosa bastante extraña en un hombre como Heidegger, de un natural regionalista, una carta a un extranjero, a un amigo potencial en la lejanía, a un joven pensador que se había tomado la libertad de dejarse entusiasmar durante la ocupación de Francia por los alemanes, por un filósofo alemán. Así pues, ¿una técnica nueva para trabar amistad? ¿Un tipo alternativo de correspondencia? Una manera distinta de reunir a los que están de acuerdo y se muestran pensativos en torno a un escrito enviado lejos. ¿Un intento de humanización distinto? ¿Un contrato social distinto entre representantes de una reflexión sin morada que ya no es nacional humanista? Naturalmente, los adversarios de Heidegger no desaprovecharon la ocasión de señalar que el astuto hombrecito de Meskirch había aprovechado, con seguridad instintiva, la primera oportunidad que se le ofrecía tras la guerra para ocuparse de su propia rehabilitación. Habría usado con astucia el acercamiento de uno de sus admiradores franceses para elevarse desde la ambivalencia política a las alturas de la meditación mística. Puede que estas sospechas suenen sugerentes y plausibles, pero no aciertan a valorar el acontecimiento que, desde el punto de vista tanto del pensamiento como de la estrategia de la comunicación, constituye el ensayo sobre el humanismo, primero dirigido a Jean Beaufret en París y después publicado independientemente y traducido
porque al pretender Heidegger en este escrito, que formalmente quería ser una carta, poner al descubierto las condiciones del humanismo europeo y someterlas a preguntas que las excedían, entró en un espacio de pensamiento transhumanístico o posthumanístico, 203, en el que desde entonces se viene moviendo una parte esencial de la reflexión filosófica sobre el hombre. Heidegger toma de un escrito de Jan Beofret sobre toda esta frase, comment redane un sens au mot humanisme. La carta al joven francés contiene una callada reprimenda al que hace la pregunta, que se revela con mayor nitidez en estas dos réplicas inmediatas. Esta pregunta nace de la intención de seguir manteniendo la palabra humanismo. Pero yo me pregunto si es necesario. ¿O acaso no es evidente el daño que provocan todos esos títulos? Su pregunta no solo presupone que usted trata de conservar la palabra humanismo, sino que implica el reconocimiento de que dicha palabra ha perdido su sentido, 204. Con ello ya se hace manifiesta una parte de la estrategia de Heidegger. Hay que renunciar a la palabra humanismo si la verdadera tarea del pensar, que en la tradición humanística o metafísica quería ya aparecer como resuelta, ha de ser nuevamente experimentada en su inicial simplicidad e inevitabilidad. Dicho más agudamente, para que ensalzar de nuevo como solución al hombre y a su ejemplar autorrepresentación filosófica en el humanismo, cuando precisamente se ha mostrado en la catástrofe del presente que el problema es el hombre mismo junto con sus sistemas de autoencumbramiento y autoexplicación metafísicas? Este enderezamiento de la pregunta de Beofret no carece de una magistral malignidad, pues a la manera socrática le exhibe al discípulo la respuesta falsa ya contenida en su pregunta. Al mismo tiempo, se realiza con seriedad de pensamiento, pues los tres principales remedios a los que se acude en la crisis europea de 1945. El cristianismo, el marxismo y el existencialismo son asimilados y caracterizados como variantes del humanismo que solo se diferencian en su estructura superficial, o dicho más claramente, como tres modos de evitar la radicalidad extrema de la pregunta por la esencia del hombre. Heidegger se ofrece a poner fin a la enorme omisión del pensamiento europeo, no haber planteado la pregunta por la esencia del hombre del único modo adecuado, lo que para él quiere decir de modo existencial ontológico, al menos indica el autor su disposición de servir, aunque sea provisionalmente, al surgimiento de la pregunta por fin planteada en términos correctos. Con estas expresiones de aparente modestia Heidegger destapa consecuencias desconcertantes al humanismo, tanto en su figura antigua como también en la cristiana y en la ilustrada. Se lo certifica como agente de un no pensar bimilenario, se le reprocha haber obstaculizado, con sus rápidas interpretaciones del ser del hombre, aparentemente evidentes e irrefutables, el surgimiento de la auténtica pregunta por la esencia del hombre. Heidegger declara que en su obra, a partir del ser y el tiempo, se piensa en contra del humanismo, no porque éste hubiera sobrevalorado la humanitas, sino por no tener un concepto suficientemente elevado de ella. 205. ¿Pero qué significa tener un concepto suficientemente elevado de la esencia del hombre? Significa, en primer lugar, renunciar al habitual y falso rebajamiento. La pregunta por la esencia del hombre no tomará el rumbo correcto hasta que no se haya tomado distancia respecto de la práctica más antigua, pertinaz y perniciosa de la metafísica europea, definir al hombre como animal racional. En esta interpretación de la esencia humana, el hombre es entendido desde una animalitas ampliada por añadidos espirituales. Contra esto se revela el análisis existencial ontológico de Heidegger, pues para él la esencia del hombre nunca podrá ser expresada desde una perspectiva zoológica o biológica, aun sumándole un factor espiritual o metabiológico. En este punto Heidegger es implacable, e incluso se interpone como un ángel furibundo con espadas cruzadas entre el animal y el hombre para impedir cualquier comunidad ontológica entre ambos.
En su afecto antibiologicista y antivitalista, se deja arrastrar a expresiones rayanas con la histeria, como cuando declara que parece que la esencia de lo divino está más cerca de nosotros que lo extrañante del ser viviente. 206. En el núcleo de este pato separador opera el conocimiento de que el hombre se distingue del animal por una diferencia ontológica, no específica o genérica, por lo que bajo ningún concepto puede ser concebido como un animal con un plus cultural o metafísico. Antes bien, el modo de ser de lo humano difiere esencialmente y en su rasgo ontológico fundamental del de todos los demás. Seres vegetales y animales, pues el hombre tiene mundo y está en el mundo, mientras que la planta y el animal están insertos en la tensión de sus correspondientes circunmundos. Si hay un fundamento filosófico para hablar de la dignidad del hombre, es precisamente porque el hombre es interpelado por el ser mismo y, como gusta decir Heidegger cual filósofo pastoral, tiene encomendada su guarda. Por eso tienen los hombres el lenguaje, pero no lo poseen, según Heidegger, en primer lugar para entenderse unos con otros y para domesticarse mutuamente en estos entendimientos. El lenguaje es más bien la casa del ser, morando en la cual el hombre existe por pertenecer a la verdad del ser, que él guarda. De tal modo que en la determinación de la humanidad del hombre como la existencia, lo que importa es no que el hombre sea lo esencial, sino el ser como la dimensión de lo estático de la existencia. 207. Escuchando estas formulaciones, que suenan por de pronto herméticas, nos viene la idea de que alguna razón tiene que haber para que la crítica de Heidegger al humanismo se crea tan segura de no desembocar en un inhumanismo. Porque al rebatir las pretensiones del humanismo de haber interpretado ya suficientemente la esencia humana y haberles contrapuesto su propia ontoantropología, se atiene sin embargo, de forma indirecta, a la función más importante del humanismo clásico, a saber, el amistamiento del hombre con la palabra del otro. Es más, Heidegger radicaliza este motivo del amistamiento y lo traslada del campo de la pedagogía al centro de la meditación ontológica. Tal es el sentido de la frecuentemente citada y muy ridiculizada manera de hablar con la que se define al hombre como pastor del ser. Empleando imágenes del repertorio motívico de la pastoral y del idilio, Heidegger habla de la tarea del hombre, que es su esencia, y de la esencia del hombre, de la que se deriva su tarea, guardar el ser y corresponder al ser. Ciertamente, el hombre no guarda el ser como el enfermo guarda cama, sino más bien como un pastor cuida de su rebaño en el claro, con la importante diferencia de que aquí, en lugar de un rebaño, lo que hay que guardar serenamente es el mundo como entorno abierto, y más aún, que este guardar no constituye una tarea de vigilancia voluntariamente elegida en interés propio, sino que los hombres son empleados y usados como guardianes por el ser mismo. El lugar donde se ejerce ese empleo es el claro o el puesto en el que el ser sale a la luz como lo que está ahí. Lo que hace a Heidegger tener la certeza de haber sobrepujado en el pensamiento al humanismo con estas expresiones es el hecho de que radica al hombre, concebido como claro del ser, en un amansamiento y en una relación amistosa de más calado que cualquier desembrutecimiento humanístico y cualquier amor cultivado al texto que habla de amor. Al definir al hombre como pastor y vecino del ser, y caracterizar el lenguaje como casa del ser, Heidegger liga al hombre a una correspondencia con el ser que le impone una contención radical y que le destierra a él, al pastor, a la cercanía o a la vecindad de la casa tremenda, le expone a una meditación que requiere más detenimiento y más atención callada de las que nunca ha sido capaz la formación más completa. El hombre es sometido a una contención estática de mayor alcance que el pararse civilizado del lector devoto del texto ante la palabra del clásico. El calmo habitar heideggeriano la casa del lenguaje es determinado como una escucha, a la espera de lo que el propio ser le encomiende decir. Evoca un atento escuchar desde cerca, donde el hombre ha de volverse más callado y dócil que el humanista entregado al estudio de los maestros. Heidegger quiere un hombre que sea más sumiso que un mero buen lector.
Quisiera fundar un proceso de amistamiento en el que tampoco él fuera ya recibido como un autor entre otros. Quizá lo mejor sería en primer lugar que el público, que naturalmente solo puede componerse de unos pocos llenos de presentimiento, tomara conciencia de que a través de él, el mentor de la cuestión del ser, el ser mismo ha comenzado a hablar de nuevo. De esta forma, Heidegger eleva el ser a la categoría de autor exclusivo de todas las cartas esenciales y se establece a sí mismo como su secretario actual. A quien habla desde una posición como esta le está permitido apuntar también los balbuceos y transmitir los silencios. Así pues, el ser hace envío de las cartas decisivas, más exactamente, hace señas a amigos presentes en espíritu, a vecinos receptivos, a pastores recogidos y callados. Hasta donde alcanzamos ciertamente, a partir del círculo de estos pastores compañeros y amigos del ser no es posible formar naciones, ni siquiera escuelas alternativas. En particular también porque no puede haber un canon público de las señales del ser, a no ser que, hasta nuevo aviso, se concediera a la sopera amnie de Heidegger el valor de ser pauta y voz del superautor sin nombre. A la vista de estas oscuras comuniones sigue por el momento completamente sin aclarar cómo estaría constituida una sociedad de vecinos del ser, probablemente haya que concebirla, hasta que no haya mayor claridad, como una iglesia invisible de individuos dispersos, cada uno de los cuales aguza el oído para escuchar a lo inmenso y espera las palabras que ponen voz a lo que el lenguaje mismo le da a decir al hablante. 208. Es ocioso entrar aquí con más detalle en el carácter criptocatólico de estas figuras de meditación. Lo decisivo ahora es solo que a través de la crítica de Heidegger al humanismo se propaga un cambio de actitud que remite al hombre a una ascesis meditativa, la cual manda superar ampliamente todas las metas de la educación humanística. Solo en virtud de esta ascesis podría formarse una sociedad de los meditativos más allá de la sociedad literaria humanística. Se trataría de una sociedad de hombres que desplazarían al hombre del centro porque habrían comprendido que ellos solo existen en calidad de vecinos del ser, y no como obstinados caseros o como inquilinos de una vivienda amueblada a los que no se puede desahuciar. El humanismo no puede aportar nada a esta ascesis, mientras siga estando orientado al ideal del hombre fuerte. Los amigos humanistas de los autores humanos no aciertan a experimentar la debilidad agraciada en la que el ser se muestra a los que son tocados e interpelados por él. No existe para Heidegger un camino que conduzca del humanismo a este intensificado ejercicio de humildad ontológica, antes bien, en el humanismo cree reconocer incluso una contribución a la historia del rearme de la subjetividad. Efectivamente, Heidegger interpreta el mundo histórico europeo como el teatro de los humanismos militantes, como el terreno en el que la subjetividad humana, con consecuencia típica de un destino, efectúa su toma de poder sobre todo lo ente. Desde esta perspectiva, el humanismo tiene que prestarse a ser cómplice natural de todas las atrocidades posibles que puedan cometerse en nombre del bien de la humanidad. También en la trágica titanomaquia de mediados de siglo entre bolchevismo, fascismo y americanismo, se enfrentaban, según Heidegger, simplemente tres variantes de una misma violencia antropocéntrica, 209, y tres candidaturas al dominio universal orlado humanitariamente, donde el fascismo daba la nota al exhibir más abiertamente que sus competidores su desprecio por los valores inhibidores pacíficos y formativos. El fascismo es, en efecto, la metafísica de la desinhibición, quizá también una figura de la desinhibición de la metafísica. Desde la perspectiva de Heidegger, el fascismo era la síntesis de humanismo y bestialismo, es decir, la coincidencia paradójica de inhibición y desinhibición. A la vista de tan tremendas reprobaciones y tergiversaciones, era comprensible plantear de nuevo la pregunta por el fundamento de la domesticación y la formación del hombre. Si los juegos pastorales ontológicos de Heidegger, que ya en su tiempo sonaban extraños y chocantes, parecen hoy completamente anacrónicos,
Conservan no obstante el mérito, sin perjuicio de resultar penosos y torpemente extravagantes, de haber articulado la cuestión de la época, que domestica o educa todavía al hombre cuando fracasa el humanismo como escuela de modelar al ser humano. ¿Qué domestica o educa al hombre cuando sus anteriores esfuerzos por domesticarse a sí mismo le han conducido principalmente a tomar el poder sobre todo lo ente? ¿Qué domestica o educa al hombre cuando, tras todos los experimentos anteriores de educar al género humano, sigue sin estar claro quién o qué educa a los educadores y para qué? ¿O es que la pregunta por el cuidado y el modelado del hombre ya no puede plantearse, de forma competente, en el marco de las meras teorías de la domesticación y la educación? En lo que sigue, nos desviaremos de las indicaciones de Heidegger de detenerse en figuras últimas del pensar meditativo, para emprender el intento de caracterizar históricamente con más precisión el claro estático en él. Que el hombre deja que el ser lo interpele. Se mostrará que la estancia humana en el claro, dicho heideggerianamente, el estar o ser tenido el hombre dentro del claro del ser, no es en absoluto una relación ontológica originaria que no fuera accesible a ninguna indagación ulterior. Hay una historia, resueltamente ignorada por Heidegger, de la salida del hombre al claro, una historia social de la susceptibilidad del hombre de ser tocado por la cuestión del ser y una moción histórica en la apertura de la diferencia ontológica. Por una parte, hay que hablar aquí de una historia natural de la serenidad, en virtud de la cual el hombre pudo convertirse en el animal capaz de mundo. Por otra, de una historia social de las domesticaciones gracias a las cuales los hombres se experimentan originariamente a sí mismos como los seres que se recogen, 210, para corresponder al todo. La historia real del claro, de la que debe partir una meditación sobre el hombre más profunda que el humanismo, se compone, pues, de dos relatos mayores que convergen en una perspectiva común, a saber, en la exposición de cómo el animal sapiens se convirtió en el hombre sapiens. El primero de estos dos relatos da razón de la aventura de la hominización. Narra cómo en los largos periodos de la historia primitiva de los homínidos prehumanos, el vivíparo mamífero hombre se convirtió en una especie de ser prematuro que, si pudiera hablarse tan paradójicamente, salía a su mundo circundante con un exceso cada vez mayor de inmadurez animal. Aquí se cumple la revolución antropogenética, el estallido que hace saltar el nacimiento biológico convirtiéndolo en el acto de venir al mundo. Heidegger, en su terca reserva frente a toda antropología y en su afán de preservar en su pureza ontológica el punto de partida situado en el ser ahí y el ser en el mundo del hombre, no tomó noticia suficiente de esta explosión. Porque el hecho de que el hombre pudiera convertirse en el ser que está en el mundo tiene sus raíces en la historia de la especie, las cuales cabe indicar mediante conceptos abismáticos como los de nacimiento prematuro, neotenia e inmadurez animal crónica del hombre, 211. Se podría llegar hasta a designar al hombre como el ser que ha fracasado en ser y permanecer animal. Por su fracaso como animal, el ser indeterminado se precipita fuera del medio ambiente y gana así el mundo en sentido ontológico. Este estático venir al mundo y este traspaso a la propiedad del ser le vienen dados al hombre desde la cuna por herencia histórica de la especie. Si el hombre está en el mundo, es porque pertenece a un movimiento que lo saca afuera y lo expone al mundo. Es el producto de un hipernacimiento que hace del lactante un mundante. Este éxodo no generaría más que animales psicóticos, si no fuera porque con la salida al mundo no tiene lugar al mismo tiempo una instalación en lo que Heidegger denominó la casa del ser. Las lenguas tradicionales del género humano han hecho vivible el éxtasis del ser en el mundo al mostrar a los hombres cómo su estar cabe el mundo puede al mismo tiempo ser experimentado como un estar en casa. En esa medida,
el claro es un acontecimiento en la frontera entre historia de la naturaleza e historia de la cultura, pues el humano venir al mundo adopta desde temprano los rasgos de un venir al lenguaje. 212. Pero la historia del claro no puede exponerse solo como relato de la entrada del hombre en las casas de las lenguas. Tan pronto como los seres hablantes conviven en grupos más grandes y se ligan no solo a casas del lenguaje, sino también a casas construidas, ingresan en el campo de fuerzas de los modos de ser sedentarios. A partir de ahora, ya no se dejan cobijar solo por sus lenguas, sino que se dejan también domesticar por sus edificaciones. En el claro se levantan, como sus marcas más llamativas, las casas de los hombres, junto con los templos de sus dioses y los palacios de sus señores. Los historiadores de la cultura han explicado el hecho de que, con la introducción del sedentarismo, la relación entre hombre y animal pasó en su conjunto a estar bajo un nuevo signo. Con la domesticación del hombre por la caza comienza a un tiempo la epopeya de los animales domésticos. No obstante, la ligazón de estos a las casas de los hombres no es exclusivamente un asunto de domesticación, sino también de adiestramiento y de cría. El hombre y los animales domésticos, la historia de esta cohabitación monstruosa no ha sido todavía expuesta de manera adecuada, y han sido principalmente los filósofos los que no han querido enterarse hasta la fecha de lo que se les ha perdido en medio de esta historia. 213. Solo en contados puntos se ha rasgado el velo del silencio filosófico sobre la casa, el hombre y el animal como complejo biopolítico, y lo que entonces se ha podido oír han sido referencias vertiginosas a problemas que, por el momento, son demasiado difíciles para el hombre. El menor de esos problemas es la íntima conexión entre domesticidad y formación de teorías, pues se podría llegar hasta el extremo de definir la teoría como una variedad lúdica del trabajo doméstico, o más bien, como una especie de ocio doméstico, pues según se la definió en la antigüedad, la teoría se parece a una mirada serena por la ventana, es ante todo un asunto de contemplación, mientras que en la edad moderna, desde que el saber ha de ser poder, ha adoptado inequívocamente el carácter de trabajo. En este sentido, las ventanas serían los claros de los muros tras los cuales los hombres habrían devenido seres capaces de teoría. También los paseos, en los que se funden el movimiento y la meditación, son derivados de la vida doméstica. Todavía las desacreditadas excursiones pensantes de Heidegger por senderos campestres y caminos de bosque son movimientos típicos de alguien que tiene una casa a las espaldas. Pero esta deducción del claro a partir de la seguridad de la vida doméstica atañe solo al aspecto más inofensivo de la humanización en la casa. El claro es al mismo tiempo un campo de batalla, un lugar de decisión y selección. A este propósito, ya no puede resolverse nada con los giros de una pastoral filosófica. Allí donde se levantan las casas, es preciso decidir qué ha de ser de los hombres que las habitan. Se decide en el acto y por el acto qué tipos de constructores de casas alcanzan el predominio. En el claro se demuestra por qué en vites luchan los hombres en cuanto se revelan como los que edifican ciudades y erigen imperios. La seriedad del asunto ha sido apuntada con alusiones angustiosas por el maestro del pensar peligroso, Nietzsche, en la tercera parte de Así habló Zaratustra bajo el título de la virtud empequeñecedora. Pues, Zaratustra quería enterarse de lo que entre tanto había ocurrido con el hombre, si se había vuelto más grande o más pequeño. Y en una ocasión vio una fila de casas nuevas, entonces se maravilló y dijo, ¿qué significan esas casas? En verdad, ningún alma grande las ha colocado ahí como símbolo de sí misma. Y esas habitaciones y cuartos, pueden salir y entrar. ¿Ahí varones? Y Zaratustra se detuvo y reflexionó. Finalmente dijo turbado, todo se ha vuelto más pequeño. Por todas partes veo puertas más bajas, quien es de mi especie puede pasar todavía por ellas sin duda, pero tiene que agacharse.
Camino a través de este pueblo y mantengo abiertos los ojos, se han vuelto más pequeños y se vuelven cada vez más pequeños, y esto se debe a su doctrina acerca de la felicidad y la virtud. Algunos de ellos quieren, pero la mayor parte únicamente son queridos, redondos, justos y bondadosos son unos con otros, así como son redondos, justos y bondadosos los granitos de arena con los granitos de arena. Abrazar modestamente una pequeña felicidad, a esto lo llaman ellos, resignación. En el fondo lo que más quieren es simplemente una cosa, que nadie les haga daño. Virtud es para ellos lo que vuelve modesto y manso, con ello han convertido al lobo en perro, y al hombre mismo en el mejor animal doméstico del hombre, 214. En esta rapsodia de sentencias se oculta un discurso teórico acerca del hombre como una potencia domesticadora y criadora. Desde la perspectiva de Zaratustra, los hombres del presente son sobre todo una cosa, criadores exitosos que han logrado extraer a partir del hombre fuerte el último hombre. Va de suyo que semejante cosa no ha podido hacerse únicamente con los medios humanísticos de domesticación, amaestramiento y educación. Con la referencia al hombre como criador del hombre se hace estallar el horizonte humanístico, en la medida en que el humanismo no puede ni está autorizado a pensar nunca más allá de la cuestión de la domesticación y la educación. El humanista deja que el hombre le sea dado de antemano y le aplica luego sus medios domesticadores, adiestradores y educadores, convencido como está de la relación necesaria entre leer, estar sentado y amansar. Por el contrario, Nietzsche, que ha leído con igual atención a Darwin que a San Pablo, cree adivinar, tras el horizonte despejado del modelado escolar del hombre, un segundo horizonte más oscuro. Barrunta un espacio en el que van a dar comienzo luchas inevitables sobre las orientaciones de la cría de hombres, y este es el espacio en el que se muestra la otra cara, oculta, del claro. Cuando Zaratustra camina por la ciudad en la que todo se ha vuelto más pequeño, se da cuenta del resultado de una política de crianza exitosa e inadvertida hasta entonces, los hombres han conseguido, según le parece, gracias a una habilidosa combinación de ética y genética, criarse a sí mismos en pequeño. Se han sometido ellos mismos a la domesticación y han puesto en marcha consigo mismos una cría selectiva orientada a una sociabilidad típica de animales domésticos. De esta suposición surge la peculiar crítica de Zaratustra al humanismo como rechazo de la inocuidad de que se rodea el buen hombre moderno. En efecto, no sería inocuo que los hombres criaran a los hombres con vistas a la inocuidad. La sospecha de Nietzsche respecto a toda cultura humanística exige a idear el secreto de la domesticación de la humanidad. Nietzsche quiere llamar por su nombre y por el de su función silenciada a los que hasta ese momento habían ostentado el monopolio de la cría, los sacerdotes y profesores que se presentaban como amigos del hombre, y suscitar una disputa de un tipo inédito en la historia universal entre los distintos criadores y los distintos programas de cría. Este es el conflicto fundamental del futuro postulado por Nietzsche, la lucha entre los criadores del hombre, que lo empequeñecen, y los que lo engrandecen, vale decir, entre humanistas y superhumanistas, amigos del hombre y amigos del superhombre. El emblema del superhombre no representa en las reflexiones de Nietzsche el sueño de una rápida desinhibición o de una evasión a lo bestial, como suponían los malos lectores de Nietzsche que calzaban botas en los años 30. El término tampoco simboliza la idea de una crianza regresiva del hombre que lo devuelva al estatus anterior a la época del animal doméstico y eclesiástico. Cuando Nietzsche habla del superhombre está pensando en una era mundial que supera profundamente el presente, 215. Toma como referencia los procesos milenarios del lejano pasado en los que hasta ahora, gracias a los íntimos cruzamientos de cría, domesticación y educación, se ha emprendido la producción del hombre, una empresa, bien es cierto, que llegó a hacerse en gran medida invisible y que, bajo la máscara de la escuela, tuvo por objeto el proyecto de la domesticación.
Con estas alusiones, y en este campo no son posibles ni admisibles más que meras alusiones, Nietzsche acota un terreno inmenso en el que ha de llevarse a cabo la definición del hombre futuro, con independencia de que en ello desempeñe o no un papel el recurso al concepto de superhombre. Pudiera suceder que Zaratustra fuera la máscara por la que habla una histeria filosofante cuyos efectos infecciosos se han esfumado hoy y quizá para siempre. Pero el discurso sobre la diferencia y el cruzamiento de domesticación y crianza, es más, la simple indicación del ocaso de una conciencia de las producciones del hombre y, en términos generales, de las antropotécnicas, son datos de los que el pensamiento contemporáneo no puede apartar la mirada, a no ser que quiera de nuevo entregarse a la candidez. Nietzsche probablemente tensó demasiado el arco cuando difundió la sugestión de que la conversión del hombre en animal doméstico habría sido la obra premeditada de una asociación pastoral de criadores, es decir, un proyecto del instinto clerical, paulino, que husmea todo lo que en el hombre podría incurrir en lo arbitrario y lo despótico y emplea inmediatamente contra ello los medios para erradicarlo y mutilarlo. Sin duda era este un pensamiento híbrido, por un lado, al concebir el potencial proceso de crianza a demasiado corto plazo, como si unas cuantas generaciones de dominio clerical bastaran para hacer de los lobos perros y de los hombres primitivos, catedráticos basilenses. 216, pero es híbrido en mayor medida porque supone un autor planificador donde más bien habría que contar con una cría sin criador, esto es, con una propensión biocultural sin sujeto. Pero prescindiendo de los momentos exaltados y de recelo anticlerical, resta de la idea de Nietzsche un núcleo lo suficientemente duro como para provocar una reflexión ulterior sobre la humanidad más allá de la candidez humanista. Basta con reconocer que la domesticación del hombre es la gran cuestión impensada ante la cual el humanismo, de la antigüedad hasta el presente, volvió los ojos, para internarse en aguas profundas. Donde ya no podemos hacer pie, ahí nos supera la evidencia de que en ninguna época las letras solas han sido suficientes para la doma educativa y el establecimiento de relaciones amistosas. Ciertamente, la lectura fue una gran potencia formadora del hombre y en dimensiones más modestas lo sigue siendo aún, pero la selección, sea cual sea la forma en que se llevase a cabo, siempre estaba implicada como el poder detrás del poder. Lección y selección tienen más que ver la una con la otra de lo que jamás ningún historiador de la cultura haya querido y sido capaz de pensar, y aunque de momento nos parezca imposible reconstruir con la requerida precisión la conexión entre lectura y selección, sin embargo, constituye más que una sospecha sin fuerza vinculante el hecho de que esta conexión posea como tal una realidad propia. La propia cultura escrita, hasta la alfabetización recientemente implantada de modo universal, ha producido efectos fuertemente selectivos. Ha causado profundas hendiduras en sus sociedades de patronos y abierto una brecha entre letrados e iletrados cuyo carácter insalvable estuvo a punto de alcanzar la dureza de una diferencia de especie. Si a pesar de las advertencias contrarias de Heidegger se quisiera hablar de nuevo antropológicamente, cabría definir a los hombres de las épocas históricas como aquellos animales de los cuales unos saben leer y escribir y otros no. De aquí solo hay un paso, aunque sea un paso pretencioso, a la tesis de que los hombres son aquellos animales de los cuales unos crían a sus semejantes, mientras que los otros son los criados, una idea que, desde las reflexiones platónicas sobre la educación y el Estado pertenece al folclore pastoral de los europeos. Algo de esto suena en la frase de Nietzsche de que en las pequeñas casas, pocos son los hombres que quieren algo y que la mayoría solo son requeridos. Ser solo requerido significa existir meramente como objeto de selección, no como sujeto de ella. La asignatura de la era técnica y antropotécnica es que los hombres van cada vez más a parar al lado activo o subjetivo de la selección, sin haber tenido que esforzarse a propósito por acceder al papel de selector. Se comprueba además un malestar en el poder de elegir,
Y pronto constituirá una opción de inocencia el que los hombres se nieguen explícitamente a ejercer el poder de selección que han conquistado fácticamente. 217. Pero tan pronto como en un campo hay un desarrollo positivo de poderes del saber, los hombres quedan mal cuando, como en tiempos de su antigua incapacidad, quieren dejar actuar en su lugar a un poder superior, ya sea el Dios, el azar o los otros. Dado que el mero acto de negarse o dimitir suele fracasar a causa de su esterilidad, es probable que de lo que se trate en el futuro sea de retomar activamente el juego y formular un código de las antropotécnicas. Un código semejante modificaría también retroactivamente la significación del humanismo clásico, pues pondría de manifiesto y por escrito que la humanitas no consiste solo en la amistad del hombre con el hombre, implica siempre, y de forma crecientemente explícita, que el hombre representa para el hombre el poder superior. Algo de esto tenía presente Nietzsche cuando se atrevió, ante la perspectiva de sus efectos lejanos, a designarse a sí mismo como una force majeure. Se puede dejar estar el escándalo provocado por esta declaración, puesto que para valorar tales pretensiones, unos siglos, cuando no un milenio, es demasiado pronto. Quien tiene aliento suficiente como para representarse una era en la que Nietzsche sea tan histórico como Platón lo fue para Nietzsche? Basta con tener claro que los próximos intervalos largos de tiempo serán para la humanidad periodos de decisión sobre la política de la especie. Se mostrará en ellos si la humanidad o sus principales fracciones culturales conseguirán al menos encauzar de nuevo procedimientos efectivos de autodomesticación. También en la cultura actual se desarrolla la lucha titánica entre impulsos domesticadores e impulsos embrutecedores y sus respectivos medios. Que hubiera éxitos mayores en la domesticación, constituiría una sorpresa a la vista de un proceso civilizatorio en el que parece imparable una ola de desinhibición sin precedentes. 218. Pero que el desarrollo a largo plazo conduzca también a una reforma genética de las propiedades de la especie, que una antropotecnología futura se imponga hasta lograr una planificación explícita de los caracteres genéticos, o que la humanidad pueda llevar a cabo, haciéndolo extensivo a toda la especie, un cambio desde el fatalismo natal al nacimiento opcional y a la selección prenatal. 219. Esos son cuestiones en las que el horizonte evolutivo, si bien de forma confusa y no fiable, empieza a despejarse ante nosotros. Una de las señas de identidad de la humanitas es el que los hombres se ven enfrentados a problemas demasiado difíciles para ellos, pero sin que puedan proponerse no afrontarlos por causa de su dificultad. Esta provocación de la esencia humana por lo inevitable que es al mismo tiempo lo no domeñable dejó ya en el inicio de la filosofía europea una huella inolvidable. Es más, ¿acaso la filosofía misma sea esta huella en el más amplio sentido? Tras lo dicho, no es ya demasiado sorprendente que esta huella se ponga de manifiesto en particular como un primer discurso sobre el cuidado del hombre y la cría del hombre. En su diálogo Politikos, en alemán se suele traducir, el hombre de Estado, Platón presentó la carta magna de una politología pastoral europea. La importancia de este escrito no reside únicamente en el hecho de que en él se muestre con más claridad que en ningún otro lugar lo que la antigüedad entendió por el pensar, la obtención de la verdad mediante una cuidadosa división o disección de conjuntos de conceptos y de cosas. Su posición inconmensurable en la historia del pensamiento sobre el hombre reside sobre todo en el hecho de que es conducido en cierto modo como una conversación de trabajo entre creadores, no por casualidad con la participación de unos personajes atípicos en Platón, un extranjero y un joven Sócrates, como si a los atenienses corrientes no les estuviera de antemano permitido participar en este tipo de conversaciones, y no podía ser de otro modo, cuando se trataba de la selección de un hombre de Estado que no existía en Atenas y de la planificación de un pueblo para el Estado que no podía todavía encontrarse en ninguna ciudad empírica. Así pues,
Este extranjero y su interlocutor, el joven Sócrates, se entregan al intento capcioso de someter la futura política o el futuro arte del pastoreo ciudadano a reglas racionales transparentes. Con este proyecto, Platón testimonia una intranquilidad intelectual en el parque humano que ya nunca podrá ser enteramente calmada. Desde el Politikos y desde la Politeia existen discursos que hablan de la comunidad humana como de un parque zoológico que es al mismo tiempo un parque temático. A partir de entonces, el mantenimiento de seres humanos en parques o ciudades aparece como una tarea zoopolítica. Lo que se presenta como reflexión sobre la política es en realidad una reflexión fundamental sobre las reglas para la gestión de parques humanos. Si hay una dignidad humana que merezca ser expresada por la meditación filosófica, ello es debido a que los hombres no son solo mantenidos en los parques temáticos políticos, sino que ellos mismos se mantienen en aquellos. Los hombres son seres que se protegen y se cuidan a sí mismos, que, independientemente de donde vivan, generan en torno a ellos un efecto de parque. Ya sea en parques urbanos, nacionales, cantonales o ecológicos, en todas partes los hombres tienen que formarse una opinión sobre el modo en el que quepa regular su automantenimiento. Por lo que hace al zoo platónico y a su nueva implantación, de lo que se trata es de saber sobre todas las cosas si existe entre la población y la dirección una diferencia solo gradual o una diferencia específica. En el primer supuesto, la distancia entre los cuidadores de hombres y sus protegidos sería solo casual y pragmática. En este caso se podría otorgar al rebaño la facultad de elegir cada vez por turnos a sus pastores. Pero si entre directores y habitantes del zoo reina una diferencia específica, entonces serían por principio tan distintos entre sí, que no sería aconsejable una elección mediante el voto, sino solo una dirección basada en el saber. Solo los falsos directores de zoo, los pseudoestadistas y los sofistas políticos harían entonces campaña en su propio favor empleando el argumento de ser de la misma especie que el rebaño, mientras que el verdadero cuidador de la comunidad apostaría por la diferencia y daría a entender discretamente que él, al actuar por conocimiento, está más cerca de los dioses que de los confusos seres vivos a los que guarda. El peligroso sentido de Platón para los temas peligrosos acierta en el punto ciego de todas las pedagogías y las políticas de la cultura superior, la desigualdad actual de los hombres respecto del saber que procura poder. Bajo la forma lógica de un grotesco ejercicio de definición, el diálogo del político desarrolla los preámbulos de una antropotécnica política que trata no solo de la conducción por medio del amansamiento de un rebaño manso de por sí, sino de una sistemática nueva crianza de ejemplares humanos más cercanos al arquetipo. El ejercicio se inicia tan cómicamente que, hasta su no tan cómico final fácilmente podría hundirse entre carcajadas. ¿Qué hay más grotesco que la definición del arte político como una disciplina que tiene que ver con los seres pedestres dentro del conjunto de los seres que viven en rebaños? Pues sabe Dios que los conductores de hombres no practican la crianza de animales acuáticos, sino la cría de animales terrestres. Entre los animales terrestres hay que distinguir los alados de los no alados que andan a pie, si se quiere llegar a las poblaciones humanas que, como es sabido, carecen de plumas y alas. El extranjero del diálogo platónico añade ahora que precisamente este pueblo pedestre, entre los mansos por naturaleza, se divide a su vez en dos conjuntos parciales claramente separados, a saber, que unos, según su especie, no tienen cuernos y los otros sí. Esto es algo que un interlocutor inteligente no permite que se le diga dos veces. A estos dos conjuntos les corresponden de nuevo dos especies de arte del pastoreo. A saber, pastores de ganados con cuernos y pastores de ganado sin cuernos, y parece palmario que solo se encontrará a los verdaderos conductores del grupo humano si se excluye a los pastores de animales con cornamenta. Pues si se quisiera dejar que fueran pastores de ganado con cuernos quienes cuidaran de los hombres, no cabría esperar otra cosa que intrusiones de cuidadores no aptos.
Los buenos reyes o basileis, dice el extranjero, apacientan por tanto un rebaño recortado de cuernos, 265d. Pero eso no es todo, les compete además la tarea de cuidar de seres vivos que se aparean sin mezcla, esto es, criaturas que no copulan fuera de su especie, como por ejemplo suelen hacerlo el caballo y el asno. Tienen por tanto que vigilar la endogamia y procurar evitar el bastardeo. Si a estos seres sin alas, sin cuernos y que solo han de aparearse con sus semejantes se les añade por último la característica de ser bípedos, dicho más modernamente, de caminar erguidos, entonces el arte de cuidar bípedos no alados, sin cuernos y apareados sin mezcla, queda bien seleccionado como arte verdadero y distinguido de toda otra disciplina en apariencia competente. Este arte de cuidado y previsión, a su vez, ha de ser nuevamente dividido en violento tiránico o voluntario. Si la forma tiránica es a su vez excluida por no verdadera y engañosa, entonces queda el auténtico arte político, y este es definido como cuidado voluntario de rebaños, de seres vivos voluntarios. 276e, 220. Hasta este punto, Platón ha sabido albergar por entero su doctrina del arte del político en las imágenes del pastor y el rebaño, y ha seleccionado de entre las docenas de espejismos de ese arte la única imagen verdadera, la idea válida del asunto que está en cuestión. Pero ahora que la definición parece haber sido completada, el diálogo da un repentino salto hacia una metafórica distinta, lo cual naturalmente sucede, como veremos, no para abandonar lo conseguido, sino para abordar con tanta mayor energía, desde un punto de vista desplazado, la parte más difícil del arte de cuidar hombres, el control de la reproducción por medio de la cría. Este es el lugar del famoso símil del hombre de estado con un tejedor. Pues el auténtico y verdadero fundamento del arte regio no cabe encontrarlo, según Platón, en el voto de los conciudadanos que otorgan o retiran a discreción su confianza al político, y ese fundamento tampoco reside en privilegios heredados o en nuevas pretensiones. El señor platónico solo encuentra la razón de su señorío en un saber regio sobre la crianza, esto es, en un saber de expertos del tipo más inusual y más juicioso. Aquí surge el fantasma de una realeza de expertos, cuya base legal sea el conocimiento del modo mejor en que los hombres, sin menoscabar en ningún caso su libre voluntad, pueden ser seleccionados y combinados. Pues la antropotécnica regia requiere del político que sepa entretejer de la manera más eficaz aquellas características de los hombres voluntariamente gobernables que sean más propicias para la comunidad. De esta forma, el parque humano accede bajo su dirección a una homeostasis óptima. Lo cual sucede cuando las dos cualidades óptimas de la especie humana, la fortaleza guerrera, por un lado, y la sensatez filosófico-humana, por otro, son introducidas con igual fuerza en el tejido comunitario. Pero, dado que ambas virtudes, si se mantienen unilateralmente, pueden producir degeneraciones específicas, la primera, la belicosidad militar junto con sus devastadoras consecuencias para la patria, la segunda, el privatismo de los hombres de ingenio, cuya callada vida campestre puede llegar a estar tan alejada de los asuntos públicos y volverse tan tibia, que acabarían siendo esclavos sin darse cuenta. El hombre de Estado tiene que separar las naturalezas inadecuadas antes de ponerse a tejer el Estado con las aptas. Solo con las naturalezas nobles y voluntarias que resten puede ser generado el buen Estado, donde los más valerosos aportan los hilos más gruesos de la urdimbre y los más juiciosos, el tejido más rico, suave, mejor tramado. En palabras de Schleiermacher, o, por decirlo en términos algo anacrónicos, que los juiciosos entrarían a formar parte del entramado cultural. Afirmemos, pues, que este es el fin del tejido, urdido según recta urdimbre, engendrar ese carácter de hombres varoniles a la vez que morigerados, cuando es la arte regia la que, por concordia y amistad, reúne y conduce la vida común de ellos.
Lleva así a su perfección ese tejido el más grandioso y mejor de todos, que es comunidad. Abrazando la arte regia en las ciudades a aquellos y a todos los demás, esclavos y libres. 311 b. c. 221. Al lector moderno, que mira hacia atrás, a los liceos humanistas de la época burguesa y a la eugenesia fascista, al mismo tiempo que mira también hacia adelante, a la era biotecnológica, no le es posible ignorar el carácter explosivo de estas reflexiones. Lo que Platón pone en boca de su extranjero es el programa de una sociedad humanística encarnada en un único humanista pleno, el señor del arte regio del pastoreo. La tarea de este superhumanista no sería otra que la planificación de características en una élite que debe ser criada expresamente por mor de la totalidad. Hay que considerar aún una complicación: el pastor platónico solo puede ser un cuidador de hombres digno de crédito porque encarna la copia terrenal del único y originario pastor verdadero, del Dios que, en tiempos primitivos, bajo el gobierno de Cronos, cuidaba directamente de los hombres. No hay que olvidar que también en Platón solo el Dios puede ser considerado como originario cuidador y criador de hombres. Ahora, sin embargo, después del gran cambio, Metabolé, cuando bajo el dominio de Zeus los dioses se han retirado y han dejado en manos del hombre la preocupación de cuidar de sí mismo, resta como cuidador más digno el sabio, el cual guarda el más vivo recuerdo de las visiones celestes de lo óptimo. Sin el modelo del sabio, el cuidado del hombre por el hombre resultaría una pasión vana. 2 milenios y medio después de Platón, parece como si no solo los dioses, sino también los sabios, se hubieran retirado, dejándonos a solas con nuestra falta de sabiduría y nuestros conocimientos a medias acerca de todo. Lo que nos ha quedado en el lugar de los sabios son sus escritos en su áspero brillo y su creciente oscuridad. Todavía se nos ofrecen en ediciones más o menos accesibles, y todavía podríamos leerlos si tan solo supiéramos por qué deberíamos abrir sus páginas. Su destino consiste en ocupar silenciosas estanterías, igual que las cartas en la lista de correos que nadie recoge ya, copias o espejismos de una sabiduría en la que ya no conseguimos creer los contemporáneos, remitidas por autores de los que no sabemos si todavía pueden ser nuestros amigos. Las misivas que ya no son entregadas dejan de ser envíos a posibles amigos, se convierten en objetos archivados. También esto, el hecho de que los libros canónicos de otro tiempo hayan dejado de ser cada vez más cartas a los amigos y que ya no reposen en las mesas de trabajo ni en las mesillas de noche de sus lectores, sino que se hayan sumido en el silencio gris de los archivos. También esto ha privado al movimiento humanístico de la mayor parte de su impulso de antaño. Es cada vez más raro que los archiveros bajen a las antigüedades textuales para consultar las opiniones anteriores sobre voces modernas. Quizás suceda de vez en cuando que, en el transcurso de semejantes búsquedas en los sótanos muertos de la cultura, los papeles no leídos hace tiempo empiecen a centellear, como si lejanos relámpagos cruzasen el espacio sobre ellos. ¿Puede también el sótano de los archivos convertirse en claro? Todo indica que los archiveros y archivistas han asumido la sucesión de los humanistas. A los pocos que todavía rebuscan en los archivos se les impone la opinión de que nuestra vida es la respuesta confusa a preguntas de las que hemos olvidado dónde fueron hechas. 7. La humillación por las máquinas. Sobre la significación de la novísima tecnología médica para la época. El precio subjetivo de la ilustración. La biología más reciente nos ha familiarizado con la idea de que la vida física del individuo y la fase exitosa de su sistema inmunológico son sinónimas. La vida aparece a esta luz como el drama asombroso de la delimitación conseguida de los organismos frente a entornos invasores. Una ampliación plausible de este enfoque sistémico permite comprender el principio de inmunidad no solo en términos bioquímicos,